José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anunció que convocará a una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral en Quito para solicitar formularios de consulta al pueblo sobre si quiere o no una asamblea constituyente. Tuárez se reveló con firmeza que Dios le dijo que es necesaria la constituyente en el país. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, a esta hora está con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Buenas tardes, siempre un gusto estar acá y un saludo a quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor Alarcón. ¿Y cómo mira usted el panorama que se le presenta al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y a los otros 3 consejeros que junto a él hacen una mayoría dentro de este organismo? Estamos frente a un escenario en el que todo es posible. El Consejo de Administración del Legislativo ha calificado 2 juicios políticos que están unificados en este momento. Uno que fue presentado por el asambleísta Fabricio Villamar y otro por el asambleísta Raúl Tello en conjunto con Janine Cruz. Y lo que ha hecho el CAL en definitiva, aunque muchos ya dan por sentado un resultado, es verificar el cumplimiento de los requisitos del juicio político. Es una primera etapa, un primer paso nada más, que básicamente consiste, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en revisar que se cumpla la forma, que se cumpla con el número de legisladores que apoyen el juicio político, que las firmas que se hayan presentado corresponden a los legisladores, y por supuesto, tanto el anuncio de la prueba como adjuntar esa prueba documental que va a servir de sustento para el juicio político. Revisados estos 4 requisitos, el CAL no tiene otra opción que decir sí, califíquese y siga. Pero lo que usted nos quiere decir es que no hay que dar por sentada una censura y destitución a estos 4 consejeros. Es un juicio político y como tal el resultado va mucho más allá de lo que diga la Constitución y la ley. Y a eso nos han tenido acostumbrados en buena parte de los procesos de fiscalización que se han llevado a cabo en la Asamblea Nacional. Doctor Alarcón, pero en el caso específico del cura José Tuárez, sobre él pesan 3 pedidos de juicio político. No, y yo creo, María del Carmen, en esa línea que mucho más grave es que exista una investigación en la Fiscalía por falsificación de documentos, por haber presentado básicamente documentación falsa para su postulación, algo que ya ha sido avalado por incluso las instituciones que él en su formulario, en su hoja de vida decía que apoyaban su candidatura. E incluso hay ahí, y creo que hay que ponerle mucha atención al hecho de que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana es clara al decir que no puede ser miembro de ese consejo un ministro de culto religioso, entiéndase un sacerdote. Por lo tanto, ahí incluso un representante de... Claro, y el señor dice, yo no represento a un... No, o sea, eso es tratar de forzar el concepto. Uh-huh. En este caso, la ley a lo que se refiere de manera muy específica, y no es una prohibición que acaba de surgir ayer, sino que ha estado tradicionalmente vinculada a las instituciones democráticas, es al hecho de la no participación de religiosos en la política activa. En este caso, va precisamente en esa línea, y el señor Tuárez, hasta donde sabemos, por mucho que se ponga corbata o utilice camisas de cuello, sigue siendo sacerdote. ¿A qué responde o a quién responde José Tuárez con estas declaraciones que realiza? Las del día de hoy parece que el señor Tuárez responde a Dios, porque dice que la Asamblea Constituyente es un mensaje que le ha llegado del cielo en pocas, y que además le han dicho que a él le corresponde liderar este proceso. Y con un detalle adicional que me llamó mucho la atención, que dice que es para que se vayan todos, incluidos él mismo. O sea, con una constituyente es la forma de eliminar toda esta podredumbre. Ahora salió el lado moralista del sacerdote, ¿no? Entonces,
Básicamente no se sabe si responde a la mayoría del consejo, si responde a otra fuerza política o si responde al mandato divino que dice que ha recibido, ¿no? Simplemente tenemos una serie de hechos en este mes que prácticamente está de funciones el Consejo de Participación Ciudadana. Muchas de estas actuaciones han estado por fuera de lo que manda la Constitución y la ley, incluso, y eso es algo de lo que también se les ha acusado a Tuárez y a otros consejeros ante la Fiscalía, incumplir una decisión que viene por parte de la Corte Constitucional. Así es que el resultado, por donde se le vea, va a ser negativo para ellos, ¿no? Y creo en esa línea, como digo, que más allá de una censura política o de una destitución, hay hechos más graves que están en discusión y que es básicamente el cometimiento de un delito. Creo que no podemos de este rato enfocarnos solo en una sanción política, sino que la Fiscalía debería ya actuar de la manera en que manda nuestro ordenamiento jurídico para sancionar, de ser el caso, penalmente ante alguien que, para llegar al cargo que ostenta ahora, utilizó incluso documentación falsa. A ese tema que acaba de tocar este momento, ¿usted le da más peso al ámbito penal en la supuesta falsificación de documentos para calificar su candidatura? Pero por supuesto, porque además no es el único caso, ni es el primer caso. Hemos visto acá autoridades que han entrado además ostentando PhDs inexistentes, ostentando maestrías inexistentes. En este caso, básicamente diciendo que ha cumplido una cantidad de trabajos que de ninguna manera lo ha hecho. Y todo eso generalmente entra en declaraciones juramentadas. Por lo tanto, estarían... Perjurio, automáticamente ese es el tipo penal que se aplicaría y que, como digo, siendo una autoridad pública, es definitivamente algo mucho más grave que lo político, porque lo que están haciendo es faltándole a la verdad al pueblo. Ahora, si no procede el juicio político, pero sí el juicio penal, igual va a ser destituido. A la larga el resultado termina siendo ese, y creo que hay que apuntar también, como digo, a una sanción penal para quienes, en este caso, sea uno, sean dos o sean cuatro, están faltando a la ley y están cometiendo específicamente delitos. No nos quedemos únicamente en cuestiones de forma. Muy rescatable, por supuesto, las iniciativas del enjuiciamiento político, pero hay algo mucho más grave, insisto, que es el cometimiento de un delito. Pero lo uno no anula lo otro de ninguna manera. De ninguna manera. En este caso, el trámite del juicio político sigue. Ustedes saben mejor que incluso nosotros, por lo que están en el día a día de las noticias, que ya incluso se está hablando de una lista de invitados al juicio político, que van a invitar a que comparezca la presidenta del CNE para que explique la calificación de la candidatura de Tuárez, que se va a invitar incluso a gente relacionada con la Fiscalía para ver cómo avanza el tema del proceso penal. Así es que esto sigue. Ahora lo interesante también sería saber, a nivel de la Fiscalía, de la justicia ordinaria, cómo avanza el proceso por las denuncias que han surgido. ¿Y usted es de aquellos que sostiene que se configuró el delito de desacato con la decisión que tomaron los consejeros, los 4 consejeros, de revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional? Eso hay que ver con pinzas, en primer lugar, porque mucha gente ha manipulado la decisión de la Corte Constitucional. La gente no se ha dado ni siquiera la molestia de leer lo que dice y de partir del hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía competencias ordinarias y extraordinarias. Se habla mucho de un blindaje de la Corte Constitucional a lo actuado por el Consejo Transitorio, cuando la resolución de la Corte es clara al referirse a las competencias extraordinarias, y que creo que ahí prima mucho el sentido común. Si hay un consejo transitorio que entre en funciones por un mandato de la ciudadanía a través de un referendo o consulta popular, diciéndole, además de lo que ya te permite hacer la Constitución, quiero que evalúes, quiero que declares la terminación anticipada de funciones y designes reemplazo de autoridades en caso de que las ceses, esas son las extraordinarias que estarían, entre comillas, blindadas por la Corte. Pero ahora hay 100 interpretaciones de lo que quiso decir la Corte, y entre esas interpretaciones es lo que mucha gente dice se configura o no se configura el tema del desacato, más aún con los hechos de hace horas, en los que los 4 consejeros en mención simplemente se han reunido. Creo que también debería llamarnos la atención que los otros 3 presentan certificados de salud y no asisten a la sesión.
lo cual también debería llamar la atención, insisto, de la gente, y deciden echar atrás la decisión que empezaba a ejecutarse. Entonces ahí creo que mejor que nadie los penalistas sabrán si se configuró efectivamente el tema del desacato. A eso quería referirme. ¿O no? Algunos de sus colegas sostienen que técnicamente no hubo desacato. Fue un intento de desacato, pero eso no está codificado, no está tipificado como tal en el Código Orgánico Integral Penal. No hay tentativa de desacato. Hay tentativa de asesinato, pero no tentativa de desacato. Así es que ahí, como digo, los penalistas quizá tengan un mejor conocimiento, pero simplemente el desacato es de aquellos delitos que tienen que terminar de configurarse para activar el tipo penal y, por supuesto, llevar adelante las sanciones. Pero para el juicio político procede, porque como lo hablamos fuera de micrófonos, este es un asunto político. Y hay causales, y en el caso del juicio político hay causales establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que esas son las que se aplican. No se trata de una sanción judicial, que es la que corresponde por el otro ámbito, sino que aquí básicamente es una decisión política, producto de un proceso político llevado adelante por sujetos políticos que son los legisladores. Ahora, doctora Alarcón, ¿cuál es su análisis de la actuación del presidente y de estos 3 consejeros que hacen mayoría? Porque, en primer lugar, no han tomado ninguna decisión en el ámbito de sus competencias para arrancar la marcha de este organismo. Y aquellas que han tomado han sido para complicarse su permanencia en el cargo. Sí, no, y además hay un punto. Había tarea pendiente que dejó el Consejo de Participación Transitorio. Recién ayer, más de un mes después de entrados en funciones, deciden iniciar el proceso para designar al defensor público definitivo. Cuando eso podían haberlo hecho el primer día. Cuando eso es lo que debían haberlo hecho. Pero por supuesto, y ahí habrá que echar ojo, por ejemplo, a no solo los consejeros, sino ver cómo se está manejando, cómo se está armando el Consejo de Participación. Recordemos que ahí no son solo 7 consejeros. Hay directores, hay asesores, y habrá que ver si efectivamente los consejeros, por ejemplo, se están rodeando de gente que puede apoyar la transparencia y la lucha contra la corrupción, o si simplemente los cargos al interior de la institución se han convertido, quién sabe, en el botín político de alguna organización que está buscando controlar o generar el caos, en definitiva. Pero ¿a qué corresponde esta actuación, por decirlo menos, errática que han tenido en estos algo más de 30 días? Yo creo que en primer lugar al desconocimiento. Era algo que desde Ciudadanía y Desarrollo anticipamos cuando se dijo que íbamos a pasar a un proceso de elección popular de los miembros del Consejo. Gente que ni siquiera tenía idea qué hacía o para qué sirve. Pero ahí están los asesores, si es que ese fuese el caso. Y ahí viene el punto, por eso digo, habrá que ver también quiénes están asesorando. Entonces, creo que en primer lugar obedece desconocimiento, por no decir ignorancia. Creen que es un cargo más. En segundo lugar, y yo sí creo que hay una intencionalidad política detrás. ¿Cuál es eso? Habrá que ver cuál en cuanto a la línea política que esté detrás de ellos. Pero la intención es clara, la intención es generar caos en el Consejo. Yo no sé, a veces incluso pienso que no es generar un caos para tumbarse lo actuado por el transitorio, sino para terminar tumbándose al propio Consejo. ¿Y a quién le beneficia aquello? Y los números no mienten, porque cuando se dio el proceso electoral para designar al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, cerca del 40% de ecuatorianos apenas estaba a favor de la eliminación del Consejo. Números de la semana pasada dicen que prácticamente el 65% dice que ahora sí desaparezca el Consejo de Participación. Entonces, capaz que aquí mucha gente se rasga las vestiduras diciendo obedecen al correísmo, obedecen a otras facciones políticas. ¿Usted piensa que no? Y puede terminar siendo, ¿Qué está siendo orquestado? un montaje para dinamitar el propio Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Ahora en la política nacional no se sabe, y unas actuaciones tan erráticas. Bueno, estamos barajando probabilidades. Pero por supuesto, escenarios claros no los tenemos, salvo de un par de consejeros que de frente en la campaña electoral incluso dijeron sí, o sea, nosotros pertenecemos a una línea, no nos avergonzamos de esa línea. ¿A quién se refiere? ¿Walter Gómez? Walter Gómez y Victoria de Sintonio han sido muy claros, incluso, y me parece que eso es un acto de transparencia y de honestidad política. Decir, yo pertenezco ideológicamente a esta institución y gracias además a los apoyos que me han dado, y estamos o sea, creo y que el religioso José Tuárez no. Bueno, había gente que ni siquiera lo tenía en el radar de la elección del Consejo de Participación, mucho menos se hubieran imaginado que iba a presidir el Consejo,
y a llevar adelante acciones que en realidad son lamentables, porque el show que se ve en cada sesión del Consejo de Participación Ciudadana es propio de esos realities que se hace en algunos canales sobre hacer justicia popular o tribunales del pueblo, donde además de una manera irrespetuosa manda a callar al resto de consejeros y aparece de pronto una barra que parece el público, ni más ni menos, con aplausos y con vivas y sacando carteles. Eso no es lo que los ecuatorianos esperamos de un consejo que en teoría debería luchar contra la corrupción y promover la transparencia. ¿Cree entonces, doctor Alarcón, que sea por la vía política o la vía penal o las dos, la suerte de estos 4 consejeros está echada? Y creo que más allá del asunto puntual, por estas dos vías que dé fin a los 4 consejeros o a uno de ellos, creo que ahora sí, y lo veníamos diciendo desde hace varios meses, hay que plantear un debate serio sobre la existencia de esa institución, del engendro constitucional que nos metieron en el año 2008, que se llama Consejo de Participación Ciudadana, que no ha servido para nada. Para usted debe desaparecer. Pero por supuesto, no es opinión personal, por supuesto, no institucional, pero es una institución que no ha servido en lo absoluto para lo que dice la Constitución. Desde el día 1, desde el primer consejo transitorio que se creó en el año 2009 hasta el día de hoy, incluyendo el consejo transitorio anterior, para lo único que ha servido es para el reparto de cargos en espacios de autoridades de control. Y eso es algo inaceptable. Para eso, definitivamente entonces que desaparezca y que el reparto pase a la Asamblea Nacional. Son las expresiones del doctor Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Queremos agradecerle por habernos atendido, doctor Alarcón. Muchísimas gracias, siempre un gusto y a las órdenes. Para nosotros también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Escúchenos en vivo en www.fmmundo.com.